La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Bueno, continuamos en Rumores de la Calle por EUTV y quiero dar la cuenta Twitter de nuestro invitado, el doctor Pedro Afonso del Pino, que es Afonso del Pino, todo pegado en minúscula, porque yo siento que es necesarísimo que conozcamos qué podemos hacer frente a esa constitución de plastilina, donde lo que uno cree que no es malo, y como es malo, uno entonces es un sujeto que está a la orden de un poder absoluto, donde hasta nuestros niños se los están llevando y están pidiendo fianza por ellos, ¿no? Lo que no le piden a un franco, pues. Sí, y yo quería agregar, doctor, justamente en el marco de esa pregunta, ahora, ¿qué harán estos jóvenes o el ciudadano que quiera manifestar? Bueno, lo que venía ocurriendo en Chacao, que eso van a tener que pedir autorización a la alcaldía. En Caurimare, que todos los días se para la gente de Caurimare y hace su protesta. Los policías van a tener ahora sí competencia para actuar en contra de esas manifestaciones. Sí, bueno, en principio la sentencia de la sala que interpreta el artículo 68 de la Constitución, o lo malinterpreta, mejor dicho, e interpreta algunos artículos de la ley de partidos políticos, lo que dice es que la gente antes participaba, mira, voy a hacer una manifestación a tal hora en tal sitio, y en el momento que la persona entregaba eso por escrito al alcalde, el alcalde en el recibo le daba el sí, el visto bueno, que no era una aprobación, era un sentido de que sí, en esa hora se puede hacer porque no hay colisión con otra manifestación. Hoy en día eso la sentencia lo ha transformado en una autorización, es decir, que hoy la sentencia permite a las autoridades negar el permiso de manifestación. Y la sentencia dice que si hacen en consecuencia la manifestación sin el permiso, el alcalde, la autoridad civil, recordemos que este recurso de interpretación de alguna manera popularmente lo mete el alcalde de Guacara, que es un alcalde del oficialismo. La persona, el alcaldía en este caso, debe mandar la lista de las personas que pidieron la manifestación al Ministerio Público, y el Ministerio Público puede abrir una investigación por desacato a la autoridad, es decir, transforman un derecho en un delito, por lo cual es una sentencia abiertamente inconstitucional. Es decir, aquí la sala se transforma en poder constituyente. El poder constituyente es el pueblo, que es el único que puede hacer la Constitución. Claro. Esta sala ve un artículo y dice, no, el artículo no quiere decir eso, lo que dice es esto. Es decir, que pegado tenemos una Constitución que hicimos los venezolanos en el 99 y otra paralela que están haciendo. Y la pregunta de las policías municipales, la sala no entra mucho a la interpretación de cuál es el rol de las policías, nada más dice que tienen función en orden público, pero claramente en Venezuela hay una regulación. Hay una normativa incluso realizada por el exministro Tarek El Aizami, hoy gobernador de Aragua. Es correcto, por cierto, uno de los más radicales. El Tarek El Aizami, cuando era ministro del Interior, hizo una resolución de abril del año 2011, si mal no recuerdo, donde se regulan cuáles son las funciones de los cuerpos policiales en manifestaciones públicas, y las policías municipales nada más tienen dos funciones como órganos de apoyo. Uno, mediar mediante el diálogo, no hay otra manera, con los manifestantes, y segundo, cerrar o cuidar el perímetro externo a la manifestación. Es decir, si la manifestación es en la Plaza Altamira, tratar de que ahí no vayan carros, peatones, cuidar el perímetro externo. De resto, dentro de la manifestación, represión, control de la manifestación, nada más tiene competencia, dependiendo de su complejidad, que puede ir del grado 1 al 6, es la policía estatal. De resto es la Policía Nacional Bolivariana, claro. Después cuando hay agresión del manifestante o violencia, como hemos visto en las últimas manifestaciones, nada más puede entrar la Policía Nacional Bolivariana y la Fuerza Armada. Es decir, aquí enjuiciaron a dos alcaldes y destituyeron a dos alcaldes pidiendo competencias o exigiéndoles competencias que ellos no tienen. Exacto. Eso es como pedirle al ministro de Educación que construya aeropuertos. Exacto. No tiene sentido. No tiene ni el entrenamiento ni la competencia. Es interesante porque uno se pregunta, esos dos alcaldes están detenidos y fueron destituidos por eso que es absolutamente inconstitucional. Pero lo mismo podría uno decirle, en ese caso, a alcaldes chavistas que han estado en municipios donde han habido también, pero esos no los destituyen. Correcto. Veamos el mismo ejemplo de Maracay, el estado de Aragua. Maracay es una de las ciudades, Baciaragua, una de las urbanizaciones que más ha sufrido en el país,
pero ahí no va preso el alcalde de Maracay, de Girardot, ni del gobernador, porque hay todos del oficialismo. Exacto. Claro. Pero en San Diego y en San Cristóbal sí. Y en el caso de Los Teques, en vez de pedirle competencia al alcalde de Los Teques, van contra el gobernador. Ah, por supuesto, pero Bielma Mora ni con el pétalo de una rosa. Entonces, de verdad, harta el sentir que esto no es ley, es un embudo. Lo anchotote para quien está con este régimen y lo chiquitico para quienes queremos un país que realmente sea democrático. A mí me daba mucha risa porque no recuerdo en este momento qué político nuestro de estos que han aceptado ir al diálogo, que de paso se han burlado de ellos, porque ¿qué ha pasado? Partiendo de la base que han ido a un diálogo sobre las violaciones a la Constitución. Entonces cuesta pensar que casi todos son abogados, además los que fueron de la oposición. ¿Cómo se van a ir a sentar con quien viola la Constitución? O sea, entonces, ¿en manos de quién estamos de los dos lados? Pasa que yo creo que el problema es que el país se acostumbró, el país de a pie y el país político se acostumbró a la violación de la Constitución. Por ejemplo, el país pide una amnistía y es muy curioso que se le esté pidiendo al presidente de la República que por decreto ley haga una ley de amnistía. La ley de amnistía es una ley que tiene que hacer siempre la Asamblea Nacional. El presidente puede dar indulto, que es el perdón personalizado, pero una amnistía es una cosa tan delicada que tiene que venir de la Asamblea Nacional. Eso es como decirle al presidente que por decreto ley haga la ley del presupuesto. Es una función no solo legislativa, sino de control. Pero como ya el país está en este cansancio, ya pareciera que, bueno, hasta no importa, hágalo usted como por decreto ley, o sea, ya entramos en un fastidio y una costumbre inconstitucional. Pero es que es viejo, no es maduro. Cuando el difunto condenó a 30 años a la doctora Fiuni, él era juez. O sea, es la pregunta. Bueno, recordemos que además hemos tenido presidentes del Tribunal Supremo de Justicia que han dicho que el sistema de separación de poderes es algo en desuso. Exacto, no, y que se han parado de toga a gritar ¡Ua! Chávez no se va, porque eso no se nos olvida. Claro. Así es. Lamentablemente el Poder Judicial es el poder que garantiza la inconstitucionalidad en Venezuela. Ahora, con todo este contexto, doctor, ¿podemos nosotros los venezolanos seguir creyendo en la justicia? ¿Seguir creyendo en que sirve la Constitución Nacional? ¿En que se respeta esa voz del poder constituido, del pueblo? La pregunta yo creo que sería ¿cómo los abogados constitucionalistas en Venezuela pueden seguir siendo abogados constitucionalistas? Claro. No, seguimos siendo abogados y además en mi caso todavía es más complicado porque soy profesor de la cátedra. Y bueno, se imaginarán ustedes un estudiante de primer año que está empezando con el sueño de una carrera a ver la gran diferencia entre la teoría y la práctica. Pero más que nunca hoy Venezuela necesita abogados que luchen por la justicia. Estas situaciones no son perennes ni son para siempre. Pero tú has dicho algo muy importante. ¿Dónde está la fuente del derecho? En el pueblo, en la soberanía popular. Ahí está el verdadero poder constituyente y ese es el gran temor que tiene el gobierno nacional porque ese pueblo se está perdiendo. Y se está perdiendo especialmente porque el gobierno no resuelve los temas económicos y sociales. Por eso esta sentencia no va dirigida a la oposición. Esta sentencia va dirigida a la gente de Guanape, a la gente del país adentro, del sector popular que hoy está manifestando porque hay escasez, porque no hay servicios básicos. Contra ese sector va, porque cuando ya la mayoría popular no funciona para amparar, así sea la ilegalidad y la inconstitucionalidad, ¿de qué manera controlamos esa fuerza popular? Pues a través de la represión. La gran preocupación del gobierno es que hoy no cuenta con ese poder constituyente y que eventualmente ese poder constituyente que no lo para nadie, a través de un proceso electoral que es el gran talón de Aquiles del gobierno, se puede expresar en contra. Así que el gobierno está tratando de distraer y de llevar los elementos políticos al debate para que los temas sociales y económicos, que son los que están afectando a su base, no se pongan en el tapete. Ahora, uno se pregunta cuando ve que ya cada vez frente a la inseguridad, la escasez, la falta de trabajo, más gente se va. Nos estamos quedando con lo peor del país. Eso es muy doloroso. Entonces, ¿cómo le dice? ¿Qué argumentos tiene uno para decirle a alguien que le alega esa falta de leyes, esa anarquía que además está en Miraflores? ¿Qué argumentos tenemos, doctor? Fíjate, hay dos sentimientos que en este momento se están expresando en los venezolanos, y esto lo he visto en estudios de opinión.
hay una parte del país cuyo principal sentimiento es cuando le preguntan en la encuesta, ¿qué sentimiento lo define usted? Hay una parte del país que dice enojo. Ese sentimiento es especialmente del sector opositor del país. Enojo y frustración. Es decir, ya qué camino, ¿a dónde vamos a seguir? Y hay otro sector del país que hace 2 años mostraba alegría, que mostraba optimismo. Hoy la palabra que expresa ese sector es decepción y desesperanza, es decir, decepción. Ese sector está esperando una nueva alternativa, alguien que los enamore y los lleve a otro sueño, porque quien los motivó, pues sencillamente los engañó. Y es decir, esa gente siente engaño. La realidad está en que el sector político del país, la alternativa que debería de tener el país, pueda equilibrar esos dos sentimientos, el sector que siente enojo y el que tiene desesperanza, el que tiene frustración, y tratar de llevarlos a una alternativa política bajo un cauce, un camino constitucional que evite que Venezuela llegue a un camino mejor al menor costo de población, de gente, porque cuando cae un venezolano no importa el color político. Exacto, es que ahorita que estamos leyendo la muerte de Eliezer Oteiza, mucha gente podía estar en contra de él, pero es un ser humano, claro. O sea, aquí no hay pena de muerte, o sea, ¿cómo es posible que aquí nadie tenga garantizada la vida? Indiferentemente de las razones por las cuales se haya dado esa muerte, ¿verdad? Porque la gente puede decir, no, es que eso fue un crimen político. No te extraña que por ahí se vayan a meter. Pero más allá de que sea por eso, en el país, el Estado está en todo su deber de garantizar la vida de todos. Exacto. Bueno, pero eso, el repensar el Estado venezolano. O sea, aquí es increíble, independientemente del delito, ¿quién debe garantizar la seguridad de los ciudadanos en la calle? El Estado. Claro. Pero aquí tenemos un Estado que lo que está más viendo es construyendo empresas de helados, que todas han fracasado, o está tratando de producir aceite, leche, aviones, hoteles. Así que tenemos el Estado inverso. Pero un Estado que tiene areperas, pero que no cuida la seguridad en la calle. Ni siquiera las areperas sirvieron, porque se acabaron. Entonces, ni sirven las areperas, ni pudieron fabricar aceite, ni le garantizan la vida al venezolano o al ciudadano que vive en este país, sea venezolano, sea extranjero, y además a la Constitución la llaman la bicha. ¿Ah? Porque ese no es el rol del Estado, no es el rol empresario, sino es el rol de garantizar los derechos básicos, tránsito, vida, los elementos fundamentales, el derecho a la manifestación, a la expresión de la gente. Doctor, se nos terminó el tiempo, pero yo lo voy a comprometer. Sí, claro. Porque la gente busca un abogado mercantil, un abogado penal, pero un constitucionalista yo creo que ahorita es como el abogado de cabecera, porque es tan necesario que escuchen lo que usted ha dicho, porque allí está el meollo de todo. Bueno, y vamos a aprovechar para justamente invitar a todos aquellos que nos están sintonizando hoy en vivo a que sigan la cuenta del doctor Pedro Alfonso del Pino, que es @Afonso del Pino, y por allí pueden hacerle cualquier pregunta, cualquier consulta, o simplemente, opinar sobre lo que está ocurriendo y aconteciendo en nuestro país, que seguramente tendrá una buena respuesta desde el punto de vista constitucional. Muchísimas gracias, doctor, y a ustedes les decimos que ya volvemos con más de Rumores de la Calle.